Antes del video de hoy, no olvides suscribirte para que no te pierdas los últimos videos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormal Listed, entonces ve a criminallylisted.com y llena el cuestionario bajo la pestaña Sugerir un caso. Número 3. Dorothy Arnold. La mañana del 12 de diciembre, 1910, Dorothy Arnold, una socialité de Manhattan de 25 años, salió de casa de sus padres para comprar un vestido de fiesta nuevo. En su camino a la tienda, se detuvo por dulces y entró a una agencia de viajes para preguntar sobre barcos de vapor que se dirigían a Europa. Luego compró un par de libros en una librería y casualmente se encontró con un viejo amigo en la acera. Después de una breve conversación, Dorothy dijo que iba a cruzar Central Park en su camino para conseguir su vestido. Se despidió de su amigo antes de cruzar la calle y nunca más se la volvió a ver. La desaparición de Dorothy causó sensación en los medios de Nueva York en aquel momento, pero no de inmediato. Porque su acomodada familia, temerosa de ser avergonzada por la desaparición, no llamó a la policía hasta 6 semanas después de la noche en que ella no regresó a casa para cenar. Mantuvieron en secreto la misteriosa ausencia de Dorothy y contrataron detectives privados de la famosa agencia de detectives Pinkerton. Lamentablemente, los detectives no trajeron buenas noticias. La primera teoría fue el suicidio. Parece que en las semanas previas a su desaparición, Dorothy se había desanimado. Desde que se graduó de la universidad, quería convertirse en escritora, pero en la chimenea de su habitación, los detectives encontraron los restos carbonizados de páginas de prosa que Dorothy había quemado. En su escritorio, encontraron también notas de rechazo de varias revistas. Y también estaba desconsolada. Dorothy había iniciado recientemente un romance con George Griscom, de 42 años. Cuando sus padres se enteraron, su padre prohibió enfurecido que su hija volviera a ver a ese hombre. Unas 8 semanas previas a su desaparición, Dorothy informó a sus padres que visitaría a un excompañero de clase en Boston, Massachusetts. Pero el verdadero motivo del viaje era ver a George. Dorothy empeñó joyas familiares valoradas en $500 para pagar una semana en el hotel, alquilando 2 cuartos. Al parecer, solo usaron uno de los cuartos. A finales de 1910, George dejó Nueva York para una estancia prolongada en Italia con su familia, dejando a Dorothy desconsolada. La teoría propuesta, especialmente por el padre de Dorothy, Francis, fue asesinato. El señor Arnold estaba convencido de que su hija encontró un trágico final mientras cruzaba el Central Park, después de encontrarse con su amiga en la acera. Incluso exigió que los detectives peinaran cada centímetro del parque en busca de pistas. Y cuando eso se hizo, ordenó una búsqueda exhaustiva por ella en el gran lago del parque. Pero los detectives se estaban impacientando con Francis y sus exigencias. Tenían que investigar el parque de arriba a abajo y no tenía sentido arrastrar el lago. En el momento de su desaparición, ya estaban patinando sobre el lago congelado, por lo que no podía estar enterrada bajo el hielo. Rogaron a Francis y a la señora Arnold que fueran a la policía para ayudar a lanzar quizás una red más amplia. 6 semanas después de la desaparición de Dorothy, Francis finalmente accedió. Después de que los detectives privados informaron a la policía, esta compartió la información con los medios de comunicación. Y lo que la familia Arnold temía que sucediera, sucedió. Todos los periódicos de Nueva York, que eran numerosos en ese tiempo, se unieron a la búsqueda de Dorothy Arnold. Cuando obtuvieron el nombre de George Griscom, quien aún estaba en Italia, el juego empezó. Los periódicos siguieron la historia mientras la señora Arnold y su hijo viajaban en barco hacia Europa para confrontar a George sobre su hija desaparecida. Una vez allí, exigió que entregara las cartas que Dorothy le había escrito desde que él dejó Nueva York. Lo hizo a regañadientes. Pero ni los medios ni la policía las vieron. La familia inexplicablemente quemó las cartas porque pensaron que ya no tenían más valor para el caso. Por su parte, George declaró públicamente que quería casarse con Dorothy cuando ella apareciera. Los padres de Dorothy afirmaron que jamás permitirían que eso pasara.
Eso nos lleva a una tercera teoría, que surgió 6 años después de aquella fresca tarde de diciembre, en 1910. Muerte accidental. ¿Sucedió algo inesperado durante el romance de Dorothy y George? En particular durante su reunión en Boston, solo semanas antes de su desaparición. ¿La familia de George lo llevó abruptamente a Italia después de su aventura por esa razón? ¿Se mencionó algo cierto en las cartas de Dorothy a George? ¿Y es por eso que su familia quemó las cartas? ¿Por la vergüenza que eso traería a la noble familia Arnold? Algunos creen que estas preguntas se suman. En abril de 1916, una casa en Bellevue, Pensilvania, fue allanada por la policía que afirmaba que era una clínica de aborto ilegal. En el sótano de la casa hallaron 2 hornos industriales. Una enfermera que fue arrestada en la clínica admitió que cuando las mujeres morían en la mesa, sus cuerpos eran quemados en los hornos. Aunque Bellevue está a 6 horas de Manhattan, Dorothy Arnold asistió a una clínica similar en Nueva York, donde encontró un final inoportuno debido a un procedimiento que salió mal. La policía o los detectives nunca ofrecieron una respuesta final. Finalmente, el Departamento de Policía de Nueva York abandonó la búsqueda de Dorothy Arnold. Y Francis Arnold finalmente renunció a su búsqueda de manera reacia antes de fallecer en 1922. El señor Arnold estimó que gastó el equivalente a 2.5 millones en dólares de hoy para encontrar a su hija. Poco antes de su muerte, revisó su testamento y decía, cito, «No hice ninguna provisión para mi amada hija Dorothy, ya que estoy convencido de que ella no está viva». Fin de la cita. Quizás significando que Francis Arnold sabía algo que nadie más sabía. Número 2. Los niños Sodder. Es un triste hecho de la historia que los incendios domésticos en la víspera de Navidad eran una tragedia demasiado común a mediados del siglo XX. Algo sobre luces de Navidad defectuosas, velas volcadas o chimeneas crepitantes quizás. Pero un incendio en la víspera de Navidad ha estado envuelto en misterio desde que ocurrió en 1945. Esa noche, George y Jenny Sauter acostaron a sus 9 hijos con sueños de ciruelas azucaradas. 2 horas después, Jenny bajó a contestar el teléfono en la oficina de George, pero era un número equivocado. Luego, Jenny oyó un fuerte estruendo en el techo de lata sobre su cuarto. Pensando que era un animal o algo así, volvió a dormir. Sin embargo, momentos después, la familia fue despertada por el humo que llenaba el pasillo de arriba. George y Jenny huyeron de la casa con otros 4 de sus 9 hijos. Mientras Jenny corría a la casa del vecino para llamar al departamento de bomberos, George intentó volver a entrar para buscar a sus otros hijos. Desafortunadamente, el fuego se había vuelto demasiado grande. Para cuando llegaron los bomberos, las ruinas humeantes de la casa de 2 pisos de la familia no eran más que un montón de cenizas en el suelo del sótano. Con eso en mano, un oficial de Fayetteville, West Virginia, le dijo a los Saunders que probablemente los niños restantes habían sido cremados en el incendio. Se emitieron certificados de defunción para 15 años, 12 años Louis, 9 años, Jenny, 8 años, y Betty, 6 años. ¿Pero realmente estaban muertos? George y Jenny Sauter comenzaron a pensar, tal vez no. Pero la creencia de los padres de que sus hijos estaban vivos no era algún tipo de etapa de negación del duelo. Puede que estuvieran en lo correcto. George Sauter era un ciudadano local muy respetado, pero eso no necesariamente significa que era bien querido. Como inmigrante italiano, a menudo se pronunciaba en contra del líder fascista de Italia, Mussolini, un punto de vista que no compartían muchos de los otros italoamericanos en su ciudad. Una vez, tuvo una acalorada discusión política con un vendedor de seguros, también italiano, quien advirtió que algún día la casa de George podría incendiarse. George también estaba involucrado en el negocio de transporte de carbón, una línea bajo el control de la mafia italiana en otras ciudades estadounidenses en ese periodo. Jenny investigó por su cuenta. Cuando un médico forense local le explicó que los incendios domésticos no alcanzan la temperatura necesaria para cremar por completo un cuerpo humano, ella realizó algunos experimentos.
colocó huesos de animales y un satélite en una hoguera para comprobar si se reducían a cenizas. No lo hicieron. ¿Qué hay de la llamada a un número equivocado horas antes del incendio o el golpe en el techo esa noche? Además, al inspeccionar la casa, se descubrió que las líneas telefónicas estaban cortadas. ¿Quién había cortado las líneas telefónicas y por qué? Además, ¿por qué una escalera que George guardaba junto a la casa para escapes de incendios fue movida 75 pies y colocada en un alcantarillado? Asombrosamente, George y Jenny pacientemente tamizaron los restos de su casa y pronto encontraron 4 vértebras. Y cuando las autoridades se negaron a probarlas, habiendo decidido que el caso estaba cerrado, los Sauter las enviaron a la institución Smithsonian. Los científicos determinaron que los huesos correspondían a niños pequeños. Pero los huesos estaban limpios, de un blanco brillante y sin signos de quemaduras o carbonización. Y el informe del Smithsonian también declaró: es muy extraño que no se encontraran otros huesos en la excavación del sótano de la casa. ¿Dónde estaban el resto de los restos de los niños? Incapaces de hacer que alguien escuchara su teoría de que sus hijos fueron secuestrados de su casa antes del incendio, los Solder colocaron una valla publicitaria a lo largo de la Ruta 16, en Virginia Occidental, ofreciendo dinero en efectivo por cualquier información. Sin duda, las sugerencias llegaron con la intención de obtener la recompensa de $10,000 de la familia. Una persona juró que vio a los 4 niños Solder en un motel el día de Navidad de ese año con 2 hombres y 2 mujeres. Más tarde, los Solder recibieron una postal de alguien que afirmaba ser su hijo, Louis. Jenny creía que el hombre en la foto se parecía a su hijo, pero nunca pudo descubrir quién era. George Solder murió en 1969, aún esperando un avance en el caso. Tras su éxito, se dedicó a corregir la información errónea publicada sobre la historia familiar. Fue a su tumba, creyendo firmemente que sus hijos habían sido tomados como algún tipo de retribución por sus acciones o creencias pasadas, y que su casa fue incendiada para encubrirlo. La hija de Jetty mantuvo el cartel de recompensa a lo largo de la Ruta 16, junto con un guardián conmemorativo para sus 5 hijos desaparecidos, hasta su muerte en 1989. Después de lo cual el cartel también desapareció misteriosamente. Después de la muerte de su madre, Sylvia Sauter, quien tenía 3 años y medio cuando ocurrió el incendio, tomó la responsabilidad de buscar respuestas para su familia. Durante años, ha mantenido un sitio web con archivos de casos y consejos para que los detectives aficionados los analicen a fondo. Lamentablemente, Sylvia falleció en 2021, sin haber visto resuelto el misterio de sus hermanos desaparecidos. 1. Dora Forestein. Era un martes típico de octubre de 1949. Jules Forestein, de 43 años, recogió su maletín, besó a su esposa Dora y a sus 3 hijos y se dirigió a trabajar al ayuntamiento en Filadelfia, Pensilvania. Sin embargo, después de que su esposo se fue, Dora pasó los siguientes 10 minutos verificando y volviendo a verificar las cerraduras principales de sus puertas y ventanas. Aunque ella no padecía de trastorno obsesivo-compulsivo, ella padecía de trastorno de estrés postraumático, y raramente así. 4 años y medio antes, después de volver a casa de un día de compras, Dora fue golpeada hasta casi perder la vida en las escaleras de la entrada de su casa. El atacante había esperado bajo el porche para Dora, y luego le propinó salvajemente una mandíbula rota, una clavícula fracturada, un hombro dislocado y una grave conmoción cerebral. El hecho de que logró marcar al operador antes de desmayarse puede haberle salvado la vida. Dado que quien golpeó a Dora dejó su bolso intacto, los policías descartaron rápidamente el robo, pero especularon que podría haber sido venganza por una de las decisiones de su esposo. Jules Forestein era un magistrado, que es esencialmente un juez que toma decisiones de bajo nivel sobre ordenanzas y reglamentos de la ciudad. Una persona no necesita tener un título de derecho para ser elegida para un puesto de magistrado, sin embargo, y los policías sospechaban que alguien se ofendió por esta peculiaridad particular de la política de la ciudad. Por venganza por una de las decisiones de Jules, o quizás para enviar un mensaje sobre una próxima, golpearon a su esposa y la dejaron por muerta. Dora Forestein tenía motivos para ser muy cautelosa ese día de octubre.
Desafortunadamente, su precaución no le ayudó al final. Alrededor de las 8:30 p.m., Jules llamó a su esposa para disculparse. Llegaba tarde a una recaudación de fondos política. Sabía que a ella no le gustaba la soledad prolongada, pero era inevitable. Dora lo restó importancia, diciéndole a su esposo que ella y los niños estaban bien. Su hija adolescente, Myrna, se quedaba en casa de una amiga mientras que Marcy, de 9 años, y Eddie, de 5, ya estaban en la cama. Le dijo que se divirtiera. «Asegúrate de extrañarme», bromeó antes de colgar. Esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó decir a Dora. Cuando Jules finalmente llegó a casa a las 11:30, abrió la puerta principal con sus 2 llaves. Dejó su maletín en la esquina, intentando mantenerse en silencio. Mientras subía a acostarse, escuchó sollozos desde el cuarto de su hija. Jules se horrorizó al encontrar a Marcy y al pequeño Eddie llorando y abrazándose en la esquina. Estaban ilesos pero aterrados. «Mamá se ha ido», lloró Marcy. Al abrir de golpe la puerta de su habitación, Jules encontró la cama deshecha y su esposa no estaba por ningún lado. Jules consultó con los vecinos y llamó a los amigos de Dora. Nadie la había visto, aunque Dora sí llamó a un amigo a las 9:30 de la noche para hacer planes para el día siguiente. La siguiente llamada de Jules fue a su amigo, el capitán de la policía de Filadelfia, Jim Kelly. Oficiales del Departamento de Policía de Filadelfia fueron a hospitales, salas psiquiátricas e incluso a la morgue en busca de Dora Dorothy Forstein. Mientras tanto, el capitán Kelly buscaba pistas en la casa. La cartera y las llaves de Dora se dejaron intactas. Su ropa estaba doblada cuidadosamente, sugiriendo que había usado su ropa de noche. Jules se cuestionó si el previo traumatismo craneal de su esposa había provocado un episodio de fuga. ¿Había estado sufriendo de amnesia cuando se alejó de la casa, o había planeado desaparecer dado su respuesta evasiva a su llamada esa noche? «No me olvides», le dijo ella. Una revisión bancaria mostró que ella no había realizado retiros recientemente. Dejó su bolso atrás. ¿Hasta dónde podría llegar sin dinero? ¿Qué sucede con la puerta principal que estaba cerrada con llave y cerrojo? Jules entró con sus llaves, mientras que las de Doris estaban aún en la habitación. ¿Quién cerró la puerta al salir? El capitán Kelly sentó a los niños y preguntó a Marcy si cerró la puerta cuando descubrió que su madre no estaba en casa. Marcy negó haberlo hecho, pero luego, para el asombro de todos, comenzó a contar una historia aterradora. La niña dijo que había sido despertada en la noche por el sonido de pasos. Se levantó y fue al pasillo, donde vio a un hombre subiendo las escaleras. El hombre vio a Marcy pero la ignoró mientras entraba en la habitación de su madre. Cuando la puerta se abrió, Marcy vio a su madre boca abajo en el suelo. Vio al hombre voltear a su madre, levantarla, poniendo a la mujer de 57 kilogramos sobre su hombro como si fuera un saco de harina. Luego se dirigió de vuelta por el pasillo. Al pasar junto a Marcy, le acarició la cabeza y le dijo que su mamá estaba enferma, pero que pronto estaría bien. Marcy le dijo a la policía que llevaba sus pijamas de seda rojas, las que ella cree bonitas. Luego, el hombre cargó a su madre escaleras abajo y por la puerta principal. Tras su partida, Marcy mencionó que podía oír el clic del cerrojo de la puerta. Fue entonces cuando despertó a Eddie y lo esperó hasta que su papá llegó a casa. La descripción de Marcy sobre el posible secuestrador de su madre acaparó los titulares en Filadelfia al día siguiente. Se emitieron boletines de todos los puntos con la escasa descripción que Marcy hizo del hombre. Ella dijo que él tenía 40 años, la edad de su papá, y llevaba una gorra canela y una chaqueta marrón. Se ofreció una recompensa de $1,000 por información sobre el hombre o el paradero de Dora. Por su parte, el capitán Kelly no podía entender la falta de evidencia respecto a este misterioso extraño. No había huellas en la barandilla, aunque Marcy dijo que él no usaba guantes. ¿Cómo logró entrar por la puerta cerrada? ¿Cómo había cerrado la puerta tras de sí? ¿Por qué no hubo testigos que vieran a un hombre cargando a una mujer en su hombro en la calle? Eran solo alrededor de las 10:30 de la noche y aún había gente despierta, pero nadie vio nada.
3 días después de que Doris desapareciera, el capitán Kelly informó a los medios que no había nuevas pistas en el caso. La búsqueda se amplió entonces a ciudades a lo largo de la costa este. Pero Dora Forstein nunca fue hallada. La policía eventualmente le dijo a los periódicos que probablemente la historia de Marcy sobre el intruso había sido una fábula después de todo, porque simplemente no cuadraba. Mientras tanto, la familia de Dora le dijo al periódico que ella tenía muchos amigos y absolutamente ningún enemigo. Por otro lado, Jules Forstein nunca presentó una lista de sus numerosos enemigos políticos y criminales. 4 meses antes de la desaparición de su esposa, el magistrado había impuesto una fuerte multa al exboxeador de peso ligero Bob Montgomery por un negocio de juego ilegal. En 1949, la mafia controlaba en gran parte las operaciones ilegales de lotería y el boxeo. En enero de 1956, Jules Forstein, de 49 años, fue hallado muerto en su cama por un aparente infarto. 10 meses después, 7 años al día de su desaparición, Dora Forstein fue declarada legalmente muerta por el estado de Pensilvania. Ella había perdido la boda de su hija mayor, Myrna, en los años siguientes. Fue Myrna quien adoptó legalmente a Marcy y Eddie después de la muerte de sus padres. Ninguno de ellos supo nunca qué le había pasado a su madre y nunca dejaron de extrañarla. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya parecido interesante. Si te interesó, suscríbete. Habrá un nuevo video paranormal cada semana. Si eres nuevo en este canal, no olvides visitar nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos que narran crímenes insólitos pero reales. Puedes encontrarlo en YouTube como Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver, que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents Into the Killing. Puedes encontrarlo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y en cualquier lugar donde encuentres excelentes podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por ver.